Aquí va un resumen sobre la crítica bíblica a la doctrina de la Trinidad según los análisis de Alexander Gale. El tema de la Trinidad, ya sabes, la idea de un solo Dios manifestado en tres personas, que son coiguales. Pues bien, el argumento central aquí es que ese concepto no está en la Biblia, sino que se desarrolló siglos después. Vamos a ver los puntos clave. Primero, la idea de un Dios trino no aparece como tal en las Escrituras. Se sostiene que es una construcción posterior, consolidada con el tiempo a través de credos como el de Atanasio, de la Iglesia Católica. De hecho, se apunta que la salvación, según el Evangelio de Juan, depende de conocer al Padre y a Jesús, pero no se menciona a una tercera persona divina. Segundo, y el Espíritu Santo, pues no se le considera una persona, se describe más bien como el poder de Dios, su fuerza activa. Y cuando la Biblia dice que el Espíritu se entristece, se explica como una figura literaria, una personificación. Vamos, como cuando se lee que las piedras claman. Y por último, la igualdad. El análisis la rechaza, argumentando que la Biblia establece una jerarquía, no una igualdad. Se basa en las propias palabras de Jesús, como «el Padre es mayor que yo». E incluso después de resucitar, él se refiere al Padre como «mi Dios», dejándolo claro como la autoridad suprema. En definitiva, el análisis sostiene que la Trinidad es un dogma creado después de la Biblia y que contradice la estructura jerárquica que ofrecen las Escrituras. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un debate que, lleva siglos sacudiendo los cimientos de la fe cristiana, la doctrina de la Trinidad. La pregunta del millón ¿es una verdad que encontramos en la Biblia o es una construcción que vino después? Para explorar esto, vamos a usar la lupa crítica de un autor y estudioso de las Escrituras bastante particular, Alexander Gale. Así que preparaos, porque vamos a poner sobre la mesa desde los credos más antiguos hasta los textos sagrados. Y aquí está la pregunta clave, el centro de todo. Esto no es una cuestión menor, es sin duda una de las más controvertidas en la historia del pensamiento religioso. La idea de un Dios que es tres personas a la vez. ¿Es un misterio divino que simplemente debemos aceptar con fe sin más? ¿O es, en realidad, una invención humana muy compleja que se fue añadiendo siglos después de que se escribieran los textos originales? El autor Alexander Gale, desde luego, se inclina con muchísima fuerza por la segunda opción. Y lo que vamos a hacer hoy es precisamente desgranar el porqué. Antes de seguir, un momento, que es importante aclarar algo. El objetivo de este análisis no es convencer a nadie de una cosa u otra, para nada. La idea es entender. Vamos a examinar de la forma más objetiva que podamos los argumentos específicos que presenta Alexander Gale. Hay que pensar en esto como si fuéramos detectives que analizan las pruebas de un caso, pero sin tener un veredicto ya decidido. Muy bien. Para no perdernos en este laberinto teológico, vamos a seguir este mapa, este pequeño guión. Primero, vamos a definir qué es exactamente el dogma trinitario para que todos sepamos de qué estamos hablando. Después nos meteremos de cabeza en la afirmación central de Alexander Gale, que la Trinidad, como tal, no está en la Biblia. Luego pasaremos a las supuestas contradicciones lógicas que él señala. Y para terminar, veremos cuál es la alternativa que él propone. Así que sin más, empezamos. A ver, hay una regla de oro en cualquier debate serio. Antes de criticar o refutar algo, primero tienes que entenderlo a la perfección. Así que en esta primera parte vamos a hacer justo eso. Vamos a definir qué es el dogma de la Trinidad. ¿Qué significa realmente creer que Dios es uno y al mismo tiempo tres? Fijaos qué inteligente es la jugada de Alexander Gale. Para que nadie le acuse de inventarse una definición a su medida para luego atacarla fácilmente, él no la define con sus propias palabras. No, lo que hace es citar a un conocido defensor de la doctrina, el evangélico Ángel Darío Reyes. Y la definición es esta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Tres individuos, sí, pero que no son tres dioses, sino uno solo. ¿Por qué? Porque comparten la misma esencia divina. Hay que quedarse con esta idea, que es el núcleo de todo. Tres personas, pero una sola esencia. Vale, pero esta definición tan concreta, tan milimétrica, ¿de dónde sale? Pues aquí es donde el autor Alexander Gale lanza su primer dardo. Él sostiene que esta fórmula no se encuentra así, tal cual, en la Biblia. Proviene de documentos que se escribieron mucho después, como el famoso credo de Atanasio. Y este credo, la verdad, es inflexible. Establece que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero que no son tres dioses, sino uno solo. Añade que son coeternos y coiguales, o sea, igual de eternos e igual de poderosos. Y remata con una advertencia bastante seria. Creer en esto es, según ese credo, absolutamente indispensable para salvarse. Y es ese último punto, esa condición para la salvación, lo que nos abre la puerta de par en par al argumento central de Alexander Gale. Su crítica no es un pequeño matiz teológico, no, es una acusación directa demoledora. La Trinidad, tal y como se define en los credos, no es una doctrina que salga de la Biblia, sino una invención de la Iglesia,
formulada muchísimo tiempo después de que vivieran los apóstoles. Y aquí Alexander Gell no se anda con chiquitas, lanza un desafío público, un guante a la cara de cualquier defensor de la Trinidad. Su lógica es, en el fondo, muy simple. Si para salvarse es obligatorio creer en un Dios trino, como dice el credo de Atanasio, ¿no debería la Biblia, que es la guía para la salvación, decirlo de forma clara y directa en alguna parte? Él solo pide un pasaje, un único versículo que lo afirme. Para Alexander Gell, el silencio de las Escrituras en este punto es sencillamente ensordecedor. Esta pantalla es perfecta para visualizar el choque que Alexander Gell quiere que veamos. Por un lado, la fórmula del credo, solemne, dogmática, que nos dice que veneramos a un solo Dios en la Trinidad. Y por otro lado, un texto clave del apóstol Pablo, que dice algo muy distinto. Para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Entonces, la pregunta que plantea Alexander Gell es obvia. ¿Dónde está la Trinidad aquí? Él lo que ve son dos figuras, no tres, y ve una jerarquía clara, no una igualdad. Por si el testimonio de Pablo no fuera suficiente, Alexander Gell nos lleva directamente a las palabras de Jesús. Y ojo, porque este pasaje es una oración que Jesús le está haciendo a su Padre. Aquí Jesús define qué es la vida eterna. ¿Y en qué consiste? Pues en conocer a dos seres. A ti, el único Dios verdadero, dice refiriéndose al Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. La pregunta que nos lanza Alexander Gell cae por su propio peso. Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, coigual y necesaria para la salvación, ¿por qué Jesús se lo deja fuera de la fórmula? Bien, pues ahora la crítica de Alexander Gell cambia de campo de batalla. Ya no se basa solo en que no encuentra textos bíblicos que apoyen la Trinidad, sino que pasa al ataque usando la lógica pura y dura. Su argumento es que la doctrina no solo no es bíblica, sino que es contradictoria en sí misma. Llega a calificarla, y estas son sus palabras, de absurda. El primer problema lógico que Alexander Gell pone sobre la mesa es el concepto de coeternidad. ¿Qué es lo que plantea esta pregunta? Él argumenta que las propias palabras, los propios títulos de padre e hijo, ya implican una secuencia, un origen. Un padre, por definición, siempre es anterior a su hijo. Por lo tanto, la idea de un padre y un hijo que tienen exactamente la misma edad, que son ambos eternos, sin principio ni fin, para Alexander Gell eso es una imposibilidad lógica, una contradicción tan grande que él no duda en calificarla de ridícula y estúpida. Para que se entienda bien hasta qué punto le parece absurdo, Alexander Gell utiliza unas analogías que son, la verdad, deliberadamente provocadoras, casi cómicas. Describe la idea de la Trinidad como un Dios siamés. Pero no contento con eso, va un paso más allá y lo llama, de forma aún más gráfica, un Dios salchichón. Un Dios salchichón. Es como si nos imagináramos a tres personas literalmente embutidas a la fuerza dentro de un único ser. Con estas imágenes tan potentes, casi grotescas, lo que busca Alexander Gell es resaltar lo que él ve como el completo absurdo de la doctrina. El último argumento lógico que nos presenta Alexander Gell nos transporta al final de los tiempos, al libro de Apocalipsis. En la escena más importante de adoración celestial, la adoración final y eterna, ¿a quién se alaba? El texto es clarísimo. Se alaba a dos figuras, al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que es el Hijo. La pregunta de Alexander Gell es, de nuevo, simple y directa. Si el Espíritu Santo es la tercera persona de una deidad coigual, ¿dónde está? ¿Por qué se le excluye de la adoración más importante de todas, la que durará para siempre? Pero claro, un buen crítico no puede solo destruir, también tiene que proponer algo. Y Alexander Gell lo hace. Después de su ataque frontal a la Trinidad, él presenta lo que considera que es la verdadera enseñanza bíblica sobre la naturaleza de Dios. Vamos a ver en qué consiste esta alternativa. La propuesta de Alexander Gell es, en comparación, radicalmente simple. En lugar de una complicada doctrina de tres, él defiende lo que llama una doctrina del Padre y del Hijo. Se apoya en textos como este de la segunda carta de Juan, que dice que si uno tiene la doctrina de Cristo, lo que tiene es al Padre y al Hijo. Para Alexander Gell la conclusión es evidente. El cristianismo original se basa en la relación entre dos personas divinas, no tres. Y este modelo que propone Alexander Gell se organiza en una jerarquía muy clara. En la cima de todo solo hay uno, el Padre, el Dios Supremo, el origen de absolutamente todo. Justo por debajo está el Hijo, Jesucristo, a quien él describe como engendrado. Y esto es clave, porque si fue engendrado, no puede ser eterno como el Padre, ya que recibió la vida de él. ¿Y el Espíritu Santo? Pues para Alexander Gell la respuesta es simple. No es una persona, es sencillamente el poder de Dios en acción, su fuerza activa en el universo. Y, para sostener esta idea de jerarquía, Alexander Gell se agarra con fuerza a declaraciones directas del propio Jesús, como esta. Mi Padre mayor es que yo. Para él aquí no hay mucho que interpretar, es una afirmación rotunda de subordinación. Y claro, esto choca frontalmente con la idea del credo de que las tres personas son coiguales. Según la lectura de Alexander Gell, es el propio Jesús quien está estableciendo aquí que él no es igual al Padre. Y así, con esta reflexión, llegamos al final de este análisis de la crítica de Alexander Gell.
Y nos quedamos con esta pregunta, que es fundamental, porque al final el debate sobre la Trinidad no es solo teología abstracta, es una pregunta sobre la autoridad. ¿Dónde está la verdad final? ¿Está en la tradición, en los credos que la Iglesia ha desarrollado a lo largo de los siglos, o está únicamente lo que dice el texto bíblico interpretado por sí solo, sin añadidos posteriores? La postura que se tome ante esta pregunta, desde luego, lo cambia absolutamente todo.